Mati. Nos encontramos presentando el seminario 2 de la Diplomatura Superior Didácticos y Pedagógicos desde la Alternancia. Una propuesta desarrollada desde un convenio interinstitucional de la UEGP número 212, Instituto Superior, y el Centro de Gestión y Capacitación GLES, a través de la resolución 3110-2017 del Ministerio de Educación, de Cultura, Ciencia y Tecnología, fue creado el Instituto Oferente. Bueno, los momentos de la presentación de esta actividad inicial del seminario 2 que nos complace presentar en esta oportunidad consta de 3 momentos que ustedes podrán escucharlos y verlos en las distintas presentaciones que haremos con el equipo. El primer momento da cuenta de la presentación del seminario 2, sus objetivos, acciones y del equipo de trabajo respectivo. El segundo momento hace referencia a los primeros aspectos conceptuales sobre la temática de la pedagogía en la alternancia y los sistemas virtuales, con tópicos y trabajo de análisis, a partir de una actividad de presentación número 1, en la que se realizarán procesos de reflexión y análisis por parte de ustedes, que compartiremos con ustedes y el equipo. Y el tercer momento de la presentación de esta primera clase es la presentación de la actividad procesual que se va a considerar como actividad número 1 del seminario 2. Bien, este seminario que hoy nos encuentra trabajando con grato orgullo en proceso de revisión interdisciplinaria y en procesos de trabajo en equipo, se denomina la educación y la formación digital en tiempos de alternancia pedagógica. Un tema que nos conlleva a reflexionar qué ha ocurrido en los tiempos de la alternancia pedagógica y de las experiencias vividas en el mismo. Los objetivos del seminario se centran en un diagnóstico de las realidades educativas y de enseñanza en pandemia. Esto va a dar sentido a este enfoque de la alternancia pedagógica. En segundo lugar, interpretar aportes teóricos, epistémicos en torno a la alternancia y los marcos formativos. ¿Cómo incide la misma? ¿Cuáles son las circunstancias y cuáles son los contextos? Y en tercer lugar, reflexionar con ustedes sobre experiencias situadas y vivenciadas en este contexto de alternancia. Último, que el equipo de trabajo de este seminario 2 lo constituye
Quien les habla, la profesora María Fabiana Yurich, la profesora Karen Janina Cejas y el profesor Juan Francisco Galloso. En equipo iremos tratando de conciliar y dar respuesta a cuestiones y presentaciones que ustedes requieran en torno a este seminario. Gracias. En esta oportunidad vamos a dar inicio al debate, al análisis, a la reflexión en torno a la educación en tiempos de la pandemia del COVID-19. El artículo que vamos a analizar trata acerca de la visión que los países de la región fueron asumiendo frente a esta crisis que ha desatado un conjunto de crisis. Para esto, la UNESCO nos ofrece un conjunto de medidas. Estas medidas van a estar vinculadas en torno al ámbito educativo, social, cultural, en el cual se analiza la evolución de la pobreza en un contexto mayoritario que afecta a la población. Dentro de este contexto, nosotros nos vamos a situar dentro del análisis de tipo educativo para ver cómo impactan las medidas de tipo educativo, especialmente dentro del desarrollo de la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, se va a analizar la situación de los países en torno a la diversidad de respuestas que estos pueden generar para dar respuestas a las necesidades específicas y a la adaptación de los procesos de evaluación. En cada uno de ellos se van a ir señalando un conjunto de necesidades de apoyo, no solo al personal docente, sino también al equipo de gestión, directivos y comunidad educativa que va a estar dentro del desarrollo del análisis y de las posibilidades de solución. Si nosotros tenemos que plantear una fotografía tipo diagnóstico del periodo 2020 en la región, podemos destacar un conjunto de aspectos. Y estos van a estar dados esencialmente por la vinculación de los aspectos de las diferentes áreas de la sociedad y cómo éstas se van dando en torno a cada una de las posibilidades de la región. Esto van a generar grandes interrogantes en torno a la capacidad específica de cada uno de los estados para poder dar respuesta, no solo educativas, sino también de tipo productivas, alimentarias, sanitarias a la población. Este diagnóstico y estos ámbitos se vinculan. Si nosotros analizamos desde un contexto mayor, vamos a ver que esa evolución de la pobreza va a estar dada por un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población, que se evidencia la precariedad habitacional. Esto se localiza desde el hacinamiento que recibe las familias en torno al aislamiento social obligatorio y preventivo, lo que ha generado una fuerte violencia doméstica y familiar, acentuada esencialmente dentro de la figura de la mujer y, en segundo lugar, en las infancias y en los niños. Esto viene acompañado de un progresivo deterioro del empleo formal, acentuado en la pandemia por el cierre de las fronteras y el achicamiento de la oferta de los mercados de cada una de las naciones. Esto ha generado una gran masa de aumento de desempleo que necesita del apoyo de los gobiernos en torno a políticas de apoyos complementarios. Vamos a ver que un capítulo muy interesante en este sentido se va a dar a través de el desgaste que sufre el personal educativo en torno a las excesivas demandas, no solo de los estados nacionales, sino también de los estados locales en torno a un conjunto de respuestas específicas. Denomínense estas, ya sea diversidad de formatos, estrategias, modalidades, que en un momento las vamos a ir analizando. Esencialmente para el estudiante, ¿qué pasa con el aislamiento que provoca el COVID? El encierro. Este encierro irrumpe las trayectorias educativas, que nos da como consecuencia fuerte desigualdad educativa, que va a estar marcada desde las familias y los hogares, dado que esta precariedad habitacional afecta decisivamente, puesto que no existen lugares de estudio o de descanso, los cuales se ven colapsados
por la población que transita masiva dentro de un espacio reducido. Esto, en paralelo, también acude a problemas sanitarios, no solo de salud mental, sino también y esencialmente a problemas de tipo medicinales. En el caso de la primera infancia, más del 80% de la población de América Latina se encuentra en rasgos de vulnerabilidad, por lo que reciben la alimentación de primera línea dentro de las escuelas. Con el cierre de las instituciones, que es lo que los estados han estado procurando dar respuesta, han sido en diferentes modalidades, ya sea a través de un kit de alimentos, por otra parte con un vale de tipo bancario y en una tercera opción como vales de intercambio dentro de las instituciones para garantizar ese mínimo ingreso de alimentación que ya afecta a la población. Otro de los rasgos que se detecta dentro de este hacinamiento en situación muy vulnerable es el excesivo número de embarazos no deseados, producto del abuso infantil, puesto que las escuelas también colaboran en torno a la educación sexual integral y con la apoyatura de programas de asistencia de anticoncepción. Por otra parte, ya comienzan a señalar algunos estudios las problemáticas que se detectan en torno a la salud mental, dados esencialmente por los vínculos tóxicos, dado que no solamente puede ser protagonista del abuso, sino que participar de ambientes violentos se cree y considera que acarrea problemas de igual incidencia. Todos estos elementos repercuten dentro de la trayectoria estudiantil del estudiante y es lo que afecta y nos preocupa y nos interpela en este análisis a través de esta mirada interdisciplinaria para ver cuál es la función de nuestros sistemas educativos y de qué manera nosotros podemos garantizar una continuidad pedagógica que garantice el derecho a la educación como lo manifiestan las normativas en los diferentes estados de los que participamos. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta clase y como bien mis colegas que me precedieron en la palabra, ellas han comunicado acerca de que justamente el coronavirus en sí, la enfermedad del coronavirus, ha tenido su incidencia en los diferentes planos sociales, siendo justamente uno de los planos sociales afectados por el coronavirus el plano educativo. En este contexto, cabe mencionar algunos de los diferentes ajustes, de las diferentes medidas que se debieron implementar, que los diferentes sistemas educativos debieron implementar a fin de poder garantizar la continuidad pedagógica de cada una y uno de nuestros estudiantes. Para poder ver, para poder conocer, analizar cuáles fueron estas medidas, nosotros le vamos a presentar a continuación diferentes dimensiones de análisis. En un primer momento, damos apertura con la dimensión curricular. La dimensión curricular, la cual en el marco del sistema educativo a raíz de la pandemia del coronavirus, tuvo que llevar a la práctica una serie de ajustes y priorizaciones curriculares. ¿A qué se debe? ¿En qué consiste esta idea de ajustes y priorizaciones curriculares? Se basan específicamente en dos lógicas. La primera de ellas se vincula con la selección de los contenidos más relevantes de una determinada asignatura, lo cual nos da a posibilidad de poder prestar atención a unos contenidos sobre otros. También otra de las lógicas, la cual operó en este contexto de ajuste y de priorización curricular, se vincula con la integración de los contenidos y objetivos de aprendizaje con los núcleos temáticos interdisciplinarios. También se llevó a cabo el abordaje de tópicos relevantes al contexto actual, la aplicación de metodologías de enseñanza basadas en proyectos o investigaciones científicas. Todo esto a nosotros nos posibilita ver y reflexionar y a su vez poder decir que la dimensión curricular en el contexto de la pandemia del coronavirus implicó la contextualización de los contenidos. En este contexto de ajustes,
de priorizaciones curriculares, podemos decir que los principios rectores de la práctica pedagógica se vinculan a la idea de la adaptación, la idea de la flexibilización y la contextualización curricular. En este contexto de ajustes, podemos mencionar otras medidas implementadas por el sistema educativo a fin de poder dar continuidad a las trayectorias educativas. Por un lado, podemos mencionar la implementación de la modalidad a distancia mediante la utilización de diferentes plataformas digitales. También, en este contexto complejo, podemos mencionar la utilización de la diversidad de formatos de enseñanza y aprendizaje, formatos los cuales algunos se correspondían a formatos en línea y otros fuera de línea, lo que comúnmente conocemos como modalidad sincrónica y asincrónica. En este contexto complejo, se ha dado la utilización de los diferentes medios de comunicación como una estrategia pedagógica por excelencia a fin de poder dar lugar a la continuidad pedagógica. En este contexto podemos mencionar una multiplicidad de medios de comunicación. En algún sentido puede ser la radio, la televisión. Esta utilización específica de los medios de comunicación fue variando de acuerdo a los propósitos de cada país. También otra de las medidas de las acciones desarrolladas se vinculan con la entrega de dispositivos tecnológicos, tales como ser computadora y tablet. Se estima que a través de la entrega de estos dispositivos tecnológicos, nuestros estudiantes pueden dar continuidad a su trayectoria pedagógica. Otra de las dimensiones, la cual ha sido parte de determinados ajustes en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, se vincula con la dimensión evaluativa. En este sentido, nosotros vamos a abordar esta idea desde la noción de los procesos de evaluación. En primer lugar, cabe mencionar que desde la perspectiva del informe con el cual ustedes van a trabajar, cabe mencionar que los procesos de evaluación tienen una gran importancia, debido a que el mismo da la posibilidad de poder conocer el progreso de las y los estudiantes y a partir de esa información poder tomar las acciones pedagógicas pertinentes a fin de poder mejorarlo. Ahora, cabe preguntarnos qué pasó con ese proceso de evaluación en el contexto de la pandemia. En este sentido, el informe de la CEPAL y UNESCO manifiesta que en el contexto de la pandemia, el proceso evaluativo debió ajustarse a diferentes normativas, quienes intentaban resolver asuntos de la promoción de las y los estudiantes. También, en este contexto, se hacía énfasis en intentar evitar la repetición y proyectar de este modo la continuidad pedagógica y garantizar la recuperación educativa en los años siguientes. También, por otro lado, implicó la aplicación de enfoques alternativos para poder examinar y validar los aprendizajes de nuestros estudiantes. En este sentido, dicho informe hace hincapié acerca de la importancia de poder darle un lugar sumamente relevante a la multiplicidad de miradas, tanto de los docentes, de los estudiantes y de los asesores a la hora de poder tomar un conjunto de medidas, las cuales tengan como objetivo principal garantizar la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. Esta situación que nosotros fuimos mencionando, una situación compleja que ha afectado a los diferentes órdenes de la vida social, y en nuestro caso, poniendo hincapié en el ámbito educativo, las medidas que se tomaron fueron variando de acuerdo a los diferentes países. Por un lado, podíamos ver que se tenían en cuenta las principales características del currículum nacional y subnacional. A partir de las características de ese currículum, se comenzaban a tomar un conjunto de medidas necesarias
siempre vinculadas con los ajustes y con la contextualización. También, otro de los puntos esenciales que se tuvo que tener en cuenta, se vinculó con la capacidad para poder generar procesos y de este modo contribuir, generar, potenciar la educación a distancia. También, en este contexto, cabe mencionar que se han encontrado indicios acerca de altos niveles de vulnerabilidad en el acceso a la tecnología por parte de los sectores desfavorecidos. En este contexto de un acceso desigual de recursos didácticos y tecnológicos, justamente es donde aparece la figura del Estado a fin de generar las condiciones necesarias, las estrategias necesarias para poder llegar a nuestros estudiantes y garantizar su continuidad pedagógica. Todo esto con el objetivo de poder generar logros importantes. También, por último, podemos ver que esta pandemia por la que estamos transcurriendo ya hace bastante tiempo ha tenido su gran incidencia en el marco del sistema educativo. Si tenemos que tomar, en principio, 3 ideas centrales, podemos ver que tuvimos que tomar la decisión de dar lugar a los aprendizajes prioritarios, tener en cuenta los contenidos prioritarios, esos contenidos que nos ayuden a formular objetivos de enseñanza y de aprendizaje y haciendo fundamental hincapié en los procesos de adaptación y flexibilización curricular. Bien, en función de esta presentación que vamos realizando con mis compañeros, en el marco que han dado tanto la profesora Karen de la contextualización del proceso de adecuación de la pandemia y las situaciones de distinta índole social, salud, afectivas y educativas que tuvieron como consecuencia en la misma, y el proceso de análisis que ha realizado el profesor Gabriel Galloso en torno a las dimensiones curriculares y de flexibilidad, tanto en contenidos, objetivos y propuestas de enseñanza en la alternancia, retomamos el siguiente aspecto, que son los aspectos de cuidado centrales en este marco de alternancia. Como vemos, hay un sistema de ponderación y determinación de definiciones curriculares, pero también hay un sistema de definición y ponderación de sistemas de evaluación que se fueron desarrollando, modificando y adaptando según las circunstancias, regiones y procesos vividos de pandemia. De allí que los aspectos de cuidado en torno a ellos sean la salud y los procesos de resultado en torno a ello, la actualización de conductas de empatía y tolerancia, cuando hablamos de flexibilidad y marcos de comprensión en torno a la virtualidad, los tiempos y los procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, a aprender, debemos considerar estos aspectos, como también la comprensión de dinámicas sociales y económicas que lo mencionaba la profesora Karen Cejas cuando hablaba de distintos contextos de vivienda, de salud, de organización familiar y de recursos en virtud de la pandemia. Entonces, obviamente que este proceso de revisión que venimos haciendo en lo contextual, en los cuidados y en lo curricular, tiene en cuenta los siguientes aspectos.
de índole curricular. La necesidad de trabajo con los colectivos. Bueno, acá es de fundamental importancia y referencia tener en cuenta colectivos relacionados con género, discapacidad, adultos mayores, niños en circunstancias y contextos disímiles y otro tipo de colectivos que coayuden a la definición de núcleos y procesos curriculares, como decíamos, la discapacidad, las dificultades en la continuidad de estudios, pensar alternativas crónicas y asincrónicas que permitan esta continuidad y no generar procesos de inequidad. Incorporar el enfoque de género e incorporar la población en riesgo. Riesgo en salud, vivienda y distintos contextos disímiles de organización familiar. Bien, entonces, este planteo de la CEPAL UNESCO ha establecido en el 2020 nuevas iniciativas a trabajar y considerarse con mirada prospectiva al 2021. ¿Cuáles son los aspectos claves para el año que viene? Ampliar las oportunidades de aprendizaje. Iniciamos un 2021 con modalidades diferentes, modalidades mixtas, modalidad totalmente a distancia y procesos de alternancia que se van desarrollando en un proceso de desescalada. También hay un acceso a recursos didácticos y tecnológicos que se ha ampliado a través de distintos sistemas y propuestas tutoriales. Disminuir riesgos para usuarios de Internet. Esto ha sido un sistema de información clave que se ha transitado durante el proceso 20 y se propone en el 21 informar sobre todos aquellos aspectos que afecten a los riesgos de información, tanto privada como de información de desarrollo de contenido en el sistema de Internet. Y proponer el autocuidado. Bueno, este sistema de alternancia ha generado un principio transversal, la autogestión. El proceso de autogestionarse conforme a modalidades, recursos y alternativas de disposición curricular y tecnológica. Bien, por supuesto que todo este sistema mencionado, desde lo contextual, lo curricular y lo evaluativo, conlleva pensar en todas y todos los docentes. Y acá el equipo comparte este proceso con los docentes que nos están escuchando, las y los docentes que nos están escuchando, porque es un muy fuerte compromiso el que han adoptado en esta instancia y continúan trabajándolo. El informe CEPAL UNESCO lo destaca y define
que hay que seguir considerando aspectos comunes y sobre los cuales vamos a ir trabajando en la actividad y los foros. La adaptación a nuevos formatos. Bien, incorporando nueva información en torno a recursos y disponibilidades tecnológicas. La capacitación en competencias y metodologías para el uso educativo de las TICs. El apoyo para mantener avances de innovación y formas de competencias metodológicas. Apoyo que ha sido descontado y realizado en los diferentes niveles y modalidades que se fueron adaptando durante el periodo 2021 a estas instancias de alternancia. Y la apertura del currículum hacia lo lúdico. El cambio de mirada hacia un sentido de flexibilidad en torno a la experiencia, el recorrido en la trayectoria y el proceso de revisión de los logros alcanzados en esa trayectoria de la formación docente. Bien, esto determina entonces prioridades en distintos contextos. En la niñez y la juventud, que es nuestro primer núcleo poblacional, la definición de políticas incorporo, como lo dice la CEPAL, la UNESCO, políticas públicas de alcance universal, de logro y de derecho, como decía mis compañeros. ¿Esto qué permite? Políticas de continuidad educativa, tanto de la edad de 4 años y de nivel inicial 5 años. Y el derecho a la educación en la niñez. Ofrecer respuesta a un principio esencial. 2. Equidad e inclusión. Principios centrales de la Convención de los Derechos de la Niñez. Otro núcleo importante de población que destaca la CEPAL UNESCO, personas con discapacidad en distintos niveles y posibilidades físicas. ¿Cuáles son las respuestas en políticas públicas? Respuestas pedagógicas de carácter sensible, pertinente y contextualizado a la realidad presentada. Ofrecer al sistema un sistema educativo de calidad y pertinencia. Y por último, las poblaciones de mayor riesgo, enfermedades de HIV, SIDA, adultos mayores, refugiados, desplazados, migrantes y el colectivo género. Bueno, me emociono ante la situación porque todos sabemos lo que ha implicado la pandemia para cada una de estas circunstancias. Políticas de apoyo socioemocional a estudiantes y contención a familias de dichos estudiantes. Fortalecimiento de la relación social, del vínculo, el colectivo. Eso es trabajar en colectivo. Reconstrucción de la identidad.
El sentido de ciudadanía, el sentido de bien común. Conocemos un autor que compartimos con ambos profesores, Karen y Gabriel, el profesor Schibeli, que habla de la legitimidad. Y en el marco de la legitimidad reconoce el sentido del bien común, la justicia, en respuesta a las necesidades sociales. ¿Cuál es la respuesta que se da con esta política pública? La interdisciplinariedad, la posibilidad de que distintas disciplinas conlleven, analicen y resuelvan diferentes problemáticas educativas en contexto de pandemia y con diferentes colectivos. Y otra palabra muy llegada a nosotros, el concepto de alianza, trabajado por otro autor, Juan Casasus, que habla de alianzas y concertación en el marco de políticas públicas. Bueno, agradecemos enormemente la escucha, agradecemos enormemente la convocatoria y determinamos un espacio de importante reflexión en torno a estos núcleos prioritarios que plantea la educación en contextos de alternancia y la problemática digital. Muchas gracias, gracias al equipo. Bien, atendiendo justamente a este primer acercamiento teórico epistemológico que hemos ofrecido junto a mis compañeras de trabajo, la profesora Fabiana Yurich y la profesora Karen Cejas, a continuación lo que vamos a hacer es acercarles a cada una y uno de ustedes una propuesta de actividad. Esta propuesta de actividad, la cual tiene como objetivo justamente específicos y en su vinculación directa con el seminario, poder hacer un diagnóstico de las realidades educativas de enseñanza en el contexto de la pandemia. También perseguimos como objetivos poder interpretar los aportes teóricos epistemológicos en torno a la alternancia y a los marcos formativos. Por último, nos proponemos como objetivo poder reflexionar sobre las experiencias situadas y vivenciadas en este contexto de alternancia. Atendiendo a estos objetivos de aprendizaje que les proponemos a cada una y uno de ustedes, les presentamos las siguientes actividades. Actividad número 1. Lectura analítica de los aportes tratados en el texto Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. Primera actividad que ustedes tienen que hacer es la lectura analítica del informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. Luego de la lectura de este informe, las y los invitamos a realizar la interpretación de los marcos de referencia dados en el encuentro, de la presentación del seminario 2 a cargo del equipo dictante. Por su parte, la actividad número 3 consiste en la selección de 2 conceptos que han resultados de significatividad en dichas presentaciones. Luego de la selección de estos 2 conceptos, las y los invitamos a que puedan fundamentar por qué han elegido esos conceptos. En el punto número 4, las y los invitamos a la elaboración de un dibujo o representación de una imagen que transmita lo trabajado en el seminario 2. En este sentido, habilitamos la libertad de expresión. Le pedimos que puedan hacer un dibujo, pero que pongan en juego la creatividad
que los caracteriza a cada una y uno de ustedes. También le vamos a comentar acerca de la modalidad de presentación de esta actividad. En este sentido, la modalidad de presentación se realizará a través de un informe escrito, de manera grupal o de manera individual. En cualquiera de las mismas, es decir, de manera grupal o de manera individual, debe incorporar la carátula, la cual debe contener los nombres completos y apellidos de cada una y uno de las y los integrantes del grupo. También deben incorporar el número de documento de cada una y uno de ustedes y el correo electrónico de cada uno y una de ustedes. O en el caso de ser individual también. Para consultas, dudas y aspectos a considerar, el equipo de trabajo establece el primer foro sincrónico el día 4/9 del año 2021, en los horarios formales ya establecidos en el marco de la diplomatura. Ahora vamos a presentar cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta a la hora de emitir un juicio de valor, a la hora de decir algo acerca de su producción. En este sentido, los criterios de evaluación a tener en cuenta se vinculan con, en primer lugar, el nivel de interpretación del texto base. Recuerden que el texto base es el informe de la CEPAL UNESCO. También vamos a tener en cuenta el grado de significatividad en los conceptos tratados como centrales. Y por último, tendremos en cuenta la creatividad y reflexión en el proceso de representación gráfica o dibujo que nos ofrezcan cada una y uno de ustedes a través de la realización de esta actividad. Muchas gracias.